Hola chicos a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo aquí recién duchada con mucha calor, pero bueno, haciendo el directo del domingo. A ver, vale, que tengo aquí los apuntes delante para no olvidarme de nada como siempre. Bueno, habéis pasado un buen domingo, estáis pasando un buen domingo. Espero que sí. Así que bueno, para no entretenernos demasiado, vamos directos al grano y vamos a hablar un poquito ampliando quizás o complementando un poquito lo que me pidieron las compañeras del curso. Hemos estado trabajando la semana pasada el tema de las relaciones de pareja, ¿sí? Bueno, entonces todos sabemos que la relación de pareja puede quizás consistir en uno de los, como se suele decir, de las empresas más importantes que emprendamos en la vida. Hola chicas. Hola Noemí. Hola Tamara. Veo que me has pedido una solicitud para estar en directo. Hola corazón. Pero no sé si... Hola. ¿Qué tal estáis, chicas? Tamara, ¿me confirmas? Te estaba diciendo que acabo de ver una solicitud tuya para estar en directo. ¿Me confirmas si...? Ah, se me fue el botón. Botón, no te vayas. Vuelve acá. Bueno, venga, va. A por el tema. Hemos estado estudiando la semana pasada las relaciones de pareja. ¿Sí? Bueno. Hay mucho que hablar sobre las relaciones de pareja. Hay infinitas posibilidades de construir y destruir una relación de pareja. Eso lo sabemos, ¿no? Bueno. Hola Mar. Llegaste tú también. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver. Primero de todo, siempre, ¿sabéis? No sé por qué, casi siempre inicio el vídeo con algo que se me quedó ahí pendiente de la semana pasada. ¿Os acordáis la semana pasada que decía que una de las compañeras me había pedido que explicara un poquito mejor cómo funcionaba el subconsciente? Luego, después de acabar el vídeo, se me ocurrió un ejemplo de estos que se me vienen a mí así en esos momentos de inspiración. Y era que el ejemplo consistía en decir, a ver, imaginaos que, como decíamos, el subconsciente está situado ahí en nosotros, o sea, el psiquismo nuestro lo comparamos con una casa y el subconsciente lo comparamos con el sótano de la casa. Entonces imaginaos por un momento, si en ese sótano de la casa guardamos, por ejemplo, perfumes hermosos, al final, por naturaleza, como ese perfume tiende a subir, aunque simplemente vaya poquito a poco impregnando las paredes de la casa, los cimientos y las paredes, va a instalarse, a inundar sí o sí el resto de la casa. Pero si guardamos basura o algo putrefacto, al final, pues ¿qué va a suceder? Bueno, se entiende, ¿verdad? Pues un ejemplo así como muy sencillo de los que me gustan a mí para entender las cosas, y os lo dejo por ahí. Así que bueno, vamos con el tema de la pareja. Están ahí las chicas muy puestas trabajando en su relación de pareja, en lo que van a hablar con sus partners, en lo que van a hacer, en lo que, bueno, en cositas nuevas que se pueden hacer.
analizando cuáles fueron sus roles en las relaciones de pareja anteriores, qué pudo haber fracasado, cuáles son sus puntos fuertes ahora mismo, cómo están de fortalezas, cómo están de debilidades. Todo ayuda para el presente o para el futuro, sea porque ahora mismo cualquiera que pueda estar escuchando este vídeo esté o no esté en esa relación de pareja ideal soñada, o bien se pueden rectificar aspectos, o bien se pueden mejorar, o bien, pues lógicamente, si no conviene, pues ya sabemos. Y que quede muy claro, no significa que romper una relación de pareja tenga que consistir en que ya no se ama a ese ser con el que tuvimos esa relación. No. Precisamente una compañera me proponía aquí para hablar en el directo de una frase que les puse que era amo o no amo, o amo o no amo, que esto tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tener muy claro lo que significa amor para cada uno de nosotros, pero esa frase a mí me ayudó muchísimo, y que conste que cuando la escuché por primera vez, bueno, me faltaba todavía mucho por entender al respecto, pero me quedó ahí, me quedó muy grabada en mi memoria. Y bueno, hace un ratito me acordé de una publicación que hice no hace mucho, en la que ponía algo así como: si se oxida no es oro, y si se acaba no es amor. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de amor real, hablamos de algo que está ahí eternamente y estará. Entonces, yo le explicaba a la compañera que, a ver, lo tengo por aquí, para seguir los puntos. Mirad, cuando la mayoría de gente, yo también tenía esa costumbre de decir te quiero, o incluso a veces en el pasado dije te amo y luego comprendí que no estaba hablando de amor, pero en aquel momento no lo sabía. Bueno, la compañera me decía amarse a uno mismo, ¿no? O amo o no amo. ¿Qué significa exactamente esto? Amarse a uno mismo consiste en cuidarse y mimarse para que los demás también nos quieran, con vista a que los demás nos respeten, etcétera. Bueno, veréis, cuando realmente hay amor, nunca sentiremos la necesidad de preguntarnos si queremos a alguien o no le queremos, o si nos quiere o no nos quiere. ¿Sí? Bueno, entonces incluso les dije que alguien escribió un ejemplo no hace mucho, bueno, hace no sé cuánto hace, pero yo lo leí ahora como unos 3-4 años, y decía algo así como: cuando alguien me dice que me quiere, le pregunto para qué. Y me parece un muy buen ejemplo para invitar a la reflexión, porque precisamente por esto que acabo de decir, porque a veces sí que queremos, pero no amamos. Entonces, si hay amor real, como decía antes, no se va a acabar, nunca, no va a desaparecer. De hecho, quienes convivís con animales, ¿verdad que siempre decís, a pesar de que a veces tengan conductas que un poquito complicadas, a pesar de que rompan cosas bueno, la conducta ya lo incluye todo, a pesar incluso
o incluso con eso, de que hayan pasado años y años de que ya no están físicamente con nosotros aquí, y verdad que todos decís lo mismo, que les seguís amando. ¿Mm? Bueno, ese amor no desaparece nunca, jamás. Por lo tanto, si amo a alguien, le amo, punto. O amo o no amo. No se puede amar más o amar menos. Porque muchas veces habremos escuchado, casi todos, decir a alguien que yo le quiero mucho. No tiene por qué referirse a su pareja, sino a cualquiera. Yo le quiero mucho, o yo le quiero muchísimo, o yo le quería pero ya se me acabó el cariño. ¿Sí? Está bien. Se te acabó el cariño. Muy bien. Uh-huh. No estoy de broma, no estoy, o sea, no estoy hablando en plan sarcástico, no. Sí, ese cariño, ese le quería para algo, ¿m? Puede haberse acabado. Podemos llamarlo con otra palabra. Quizás había un interés muy fuerte en estar cerca de ese ser. Había un interés de que quizás incluía muchísimos factores para hacer algo juntos. Pero bueno, quizás el interés se acabó, pasó el momento. Si además de ese interés, de ese querer, de ese cariño, había amor, va a seguir estando. Porque el amor o está o no está. De hecho, está en todas partes. Pero, bueno, hay seres o cosas incluso que nos lo inspiran y hay cosas que no. A veces hemos estado en un lugar de visita o hemos estado viviendo en una casa o hemos estado bueno, pues en un lugar cercano donde nos ocurrió algo inolvidable que sigue latiendo en nuestro corazón y decimos, amo ese lugar, es que amo esa casa, sí, sentimos ese amor por ese lugar. ¿Por qué? Y lo seguiremos sintiendo siempre, 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 siempre. Entonces, bueno, creo que queda claro lo que esa diferencia bastante tangible cuando la entendemos de entre lo que significa querer a alguien y querer mucho o querer poco. Ahora me acuerdo que últimamente veo por ahí en las redes, incluso en algunos vídeos, alguien que cuando escribe o cuando habla dice se les quiere. Y cuando yo veo este tipo de publicaciones o afirmaciones digo, se les quiere. Ese sé a quién corresponde, a quién te estás refiriendo cuando lo dices, se les quiere. ¿Dónde se me quiere? ¿Para qué se me quiere? Porque no es, o sea, el que está haciendo esa afirmación, verbal o escrita, no está diciendo nada concreto. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es un modo un poco no, muy impersonal de decirlo y como de, bueno, sí, de quedar bien, pero sin realmente decir lo que estás sintiendo. A ver, entonces, amarse a uno mismo, ¿para qué? ¿Para que los demás nos quieran o amen o para que los demás nos respeten? No. Yo le dije, le respondí a esta compañera que si me amo a mí misma, ¿sí? No tengo necesidad de pedir amor a nadie, porque yo ya tengo suficiente amor para mí y para quienes amo, entonces no necesito pedir amor. Si en ese camino de vida me encuentro con alguien que me quiere para
que yo participe junto con él o con ella en una actividad que sirva a mi bien, a mi mayor bien o al mayor bien de los dos, yo aceptaré participar en esa actividad. Si no es así, si me quiere para participar en algo que me va a dañar o que incluso yo sepa que le va a dañar a quien me lo está planteando, diré no. Tengo toda la autoridad para decir no, no quiero participar de esto. Además, no me corresponde participar. O sea, yo tengo que disponer de esa voluntad y de esa libertad mía para decidir si participo o no participo. Para que se me respete, siempre tengo la opción de que si considero que alguien está intentando faltarme al respeto, siempre tengo la opción de responderle según considere en ese momento. Pero si me amo a mí misma y alguien está intentando faltarme al respeto, el amor que me tengo a mí misma impedirá que me sienta víctima. Y sabré que el que está intentando faltarme al respeto, a mí o a quien sea, tampoco se respeta a sí mismo ni se ama. Está clarísimo. Decidme si se entiende. Luego me preguntaban que qué opinaba yo de que para alguien en una pareja el sexo ocupe un lugar secundario, que qué opinión me merecía. No necesita de mi opinión esa relación, o sea, esa opción. Que el sexo no tenga un lugar prioritario en la vida de alguien o en la relación de pareja de alguien, no necesita de mi opinión. La única relación la única situación que requiere no de mi opinión sino de mi sentir sería mi propia relación de pareja o mi propia vida. Lo que sí puedo decir y afirmar también con plena seguridad es que, y esto lo sabemos todos, que en una pareja puede haber amor pleno sin sexo. Igual que lo que comentábamos antes, ese amor que alguien siente por un animal, por un hijo, por un hermano, por un amigo, da igual. Cuando sentimos ese amor de que lo sentimos porque lo sentimos con el ser, generalmente lo que suele ocurrir es que, hemos estado en más de una vida juntos y, pues tenemos ahí ese amor, que de hecho amor significa sin muerte, amor significa sin muerte, no muerte, es algo que permanece por la eternidad. De hecho, el hecho de, o sea, el acto, la acción de amarse a uno mismo, también podríamos decir que si alguien nos pregunta por qué o para qué sirve, estaríamos hablando del estado natural en el que todos tenemos derecho a sentir, a vivir y a convivir. Así que hay gente, hay parejas que, imaginaos, ¿no? Tenéis una pareja y de repente esa pareja sufre un accidente del tipo que sea, no puede mantener relaciones sexuales, se acabaría el amor que sentís por él o por ella. ¿Y si nos pasase a nosotros? Creo que el ejemplo se entiende. Si eso sucediera
y para el otro se hace muy, muy, muy complicado seguir viviendo en esa relación sin sexo, lógicamente está la posibilidad de que la relación de pareja se rompa. Pero recordad, no por ello se acaba el amor. Puedes seguir amando a ese ser igual que le amabas antes. Yo doy fe 100% de que eso puede suceder. Incluso cuando se acaba una relación, porque aquí en este plano físico ambos no pudieron superar los obstáculos que iban apareciendo en la relación y se rompió. Cuando una vez sanadas las heridas que puedan haber quedado de esa ruptura o de la convivencia, si resultó conflictiva, entonces uno se da cuenta realmente de el alcance inexplicable e infinito del amor que había. Quizás yo puedo dar testimonio de lo que estoy diciendo y realmente sucede así. No puedo explicarlo con palabras, no podría decir hasta dónde uno puede sentir ese amor, al menos en mi caso, pero es algo que sabemos que va a estar ahí para siempre y de hecho ha estado desde siempre. Bueno, decía también aquí por escrito que aprovechaba la ocasión para decir que la gran mayoría de relaciones sexuales que se mantienen hoy en día en las parejas carecen de algo muy esencial que debería estar presente en todas ellas. Y bueno, de hecho, muchos lo sabéis, que por ejemplo, para una relación sexual altamente satisfactoria y creadora, hola Monse, bienvenida, ¿cómo estás? Si habéis leído sobre sexo sagrado, ya sabréis que sobre todo en el hombre, tendría que darse esa relación sin eyaculación y de hecho es una de las maneras de mantener la salud y la juventud. Pero bueno, los que hayáis leído sobre el tema ya sabréis. Bueno, a ver, no sé si tenéis alguna pregunta sobre esto. Si la tenéis, escribídmela, por favor, o si me olvido de algo. Y vamos con el otro punto que estábamos planteando, y era, ya que hablamos de relaciones de pareja y de traumas o heridas que puedan quedar después de una ruptura, que de hecho esas heridas no son más que el fruto o a veces incluso complicación de heridas que ya estaban presentes en ambos miembros de la pareja. Cada uno tenemos las nuestras, pues porque tenemos un historial de vidas y de patrones psicoemocionales que vamos arrastrando ahí de generación en generación y que no hemos podido sanar, nuestros padres no han podido sanar, no sabían ni cómo, ni siquiera sabían que estaban ahí. Entonces, ya para empezar, cuando no sabemos que tenemos algo que resolver, pues más complicado se nos hace poner solución. Entonces, bueno, una de las compañeras me pedía que hablase un poquito de cómo se sanan estas heridas de una ruptura, de un engaño, una traición, añado yo, o lo que entendemos habitualmente por engaño, traición y demás, porque como hemos dicho antes, cuando hay amor real en nosotros mismos,
sabemos que realmente ese engaño no se produjo tal como se nos enseña que se produjo, sino que, porque mira, ¿sabéis lo que más, lo que en el fondo, cuando estamos, cuando hemos iniciado un camino de sanación y cuando ya lo estamos logrando y cuando ya lo hemos logrado, uno de los puntos que acabamos entendiendo es que realmente nosotros estuvimos permitiendo que nos engañaran. Y verdad que a muchos os habrá pasado que luego decís, claro, a mí en aquella ocasión ya me parecía que algo no me cuadraba, que sentía como que no me decía la verdad, etcétera, etcétera. Pero claro, en ese momento no quisimos profundizar, no quisimos hablar, porque quizás esto representaba entrar en conflicto, etcétera, etcétera. Y la situación fue continuando y se quedó todo sin resolver hasta que, bueno, llegó el momento en que nos dimos cuenta. Pero claro, al final lo que más nos duele emocionalmente es el darnos cuenta de cómo pude permitir aguantar todo esto, cómo me pude permitir a mí misma aguantar todo esto. Pero claro, es que es eso, es que cuando nos amamos a nosotros mismos, realmente ya no participamos, como decía antes, de esa actividad donde se produce algún daño o donde tenemos esa sensación o esa intuición de que algo no está bien del todo, porque la tenemos, la tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo se haría una sanación de todo esto? O cómo ayudar a un niño a sanar que trae heridas a la relación de adulto, de cuando estaba pequeñito, de que le faltó afecto, que le faltó compañía, que bueno, en fin, a ver, cómo rescatar adultos, niños, o cómo se rescatan a ellos mismos. Bueno, hola Sandra, ¿qué tal? A ver, sé que voy a dar una respuesta que he dado en muchas ocasiones a otras preguntas, pero es que hay que darla, porque se tiene que entender esto. Depende mucho de cada caso. Pero si tuviera que resumirlo muy resumida, diría que hay que ayudar a ese ser que ahora ya está crecidito, hay que ayudarle a reconocer su valía. Hay que ayudarle a sentir que él también puede hacer uso y llenarse de ese amor infinito que él también tiene poder para generar y para irradiar. Hay muchos tipos de terapias. Ay, bueno, chicas, perdonad que me pedíais aquí el enlace, pero como ya estáis aquí, vale, bueno, está resuelto esto. Hay muchos tipos de terapias para ayudar a alguien a sanar. Mira, a veces, porque cuando tenemos, bien se trate de un niño, bien se trate de un adolescente, bien se trate de un adulto, cuando hay heridas, cuando hay ese sentir de que no me siento bien psicológica, emocionalmente, siempre hay ahí algún tipo de miedo, o hubo algún tipo de miedo que quizás ahora se ha disfrazado, entre comillas, de otro tipo de miedo que parece diferente, pero sigue siendo miedo de principio a fin, ¿vale? Entonces, ese miedo nos lleva a veces tener unas actitudes o unas conductas
que, bueno, dijéramos, no son las más adecuadas ni para nosotros ni para el que está a nuestro lado. Y bueno, y no se trata solamente no me refiero solamente a la pareja, me refiero a cualquiera. Si estuviésemos viviendo, como digo siempre, en ese paraíso del que tanto hablo, como viviríamos en base a la verdad, conociendo todas las posibilidades que tenemos, conociendo la infinita abundancia que hay para todos los seres, ese miedo realmente se esfumaría por sí solo. O sea, venga de donde venga, lo inoculen o lo inculquen de la manera que alguien me quiera decir, se esfumaría, se disolvería, porque no tendría ninguna razón para existir. Pero en este mundo, tal como está organizado, sí tiene mucho alimento, porque a través de creencias, a través de teorías, a través de experiencias, a través de todo lo que nos van contando, pues se va alimentando ese miedo. Bien, el niño que sintió soledad o el niño que sintió falta de afecto, ¿de qué tenía miedo? Pues de no sentirse eso, de no sentirse valioso para los suyos, de no sentirse reconocido, de no sentir esa pertenencia al clan que todo el mundo necesitamos sentir, de sentirse quizás humillado, de sentirse despreciado, de sentirse incluso desprotegido ante algún factor externo que le asusta por lo que sea. Lo que decimos siempre de los animalitos, a veces casi todos los niños tienen alta sensibilidad, igual que los animales no humanos. Pues a veces un ruido muy fuerte que está desarmoniza con lo que nos corresponde tener por naturaleza en nuestro entorno, eso puede dar mucho miedo. Y un niño que no tenga a alguien ahí para sentirse protegido va a impregnarse de ese miedo. Quien dice un ruido muy fuerte dice cualquier otra cosa, dice tener por ejemplo, los niños tienen muchas pesadillas a veces mientras duermen. Y bueno, pues imaginaos el niño que se despierta y se siente solo, sin nadie que le calme. Luego, muchas veces cuando ya los niños ya nos hablan, nos explican lo que vivieron en sueños, muchos padres, como no se nos prepara para dar apoyo a este tipo de circunstancias, no sabemos cómo ayudarles. Muchas veces les decimos, no hagas caso, eso no pasó, o te ha parecido que pasaba pero no pasó. Hay tantas y tantas situaciones por las que un niño puede arrastrar carencias, heridas y traumas, que bueno, pues todo eso se va perpetuando, a veces más presente, a veces menos presente, pero seguramente esas heridas van tomando formas diferentes en el colegio, luego en las relaciones con sus amigos, luego en las primeras relaciones de pareja, etcétera, etcétera, hasta que llegan a convertirse en lo que muchos llaman mi carácter. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo soy así, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. No eres así. Primero, no eres eso. No eres así. Te comportas así, sientes así, hablas así, pero no eres así. No es tu carácter. No.
estamos hablando de una serie de circunstancias que ahora mismo te están influyendo y en base a las cuales te comportas de este modo. Pero esto se puede cambiar, por lo tanto, cuando eso cambie, cuando eso se sane y se corrija, entonces me dirás, yo soy así, y entonces yo te diré, entonces a ver, ¿cómo eres? ¿Así o asá? ¿Sí? Entonces no eras como me decías que eras. Por esto muchas veces en las relaciones de pareja, uno de los miembros o los dos dicen, es que él antes no era así. Bueno, pues permitidme deciros que es el mismo que era y es el mismo que será. El ser es el mismo de siempre. Nada lo puede cambiar. Lo que ha cambiado es la conducta, la actitud, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Y hoy en día también, mirad, podéis calificar esto que voy a decir como queráis. Tenéis libertad para calificarlo de la manera que os plazca. Pero sí es cierto que cuando dos seres deciden iniciar una relación de pareja o tienen esa intención, tienen que dedicarse un tiempo a proyectar su objetivo. ¿Verdad, chicas, que hemos estado estudiando en el otro módulo los proyectos y los objetivos de vida? Bueno, pues como decía al principio de este vídeo, una relación de pareja puede representar uno de los proyectos más importantes de nuestra vida. Así que hay que dedicarle un tiempo, hay que ver qué queremos los dos, hay que asegurarse de si resultan compatibles las expectativas, la manera de sentir, incluso muchos gustos, porque a veces pues si estas cosas no se hablan, con el paso del tiempo se complica la cosa a la hora de tratarlos. Es cuando llegan esos momentos famosos que nos dicen a veces hasta incluso en plan cómico de tenemos que hablar. Cuando llega ese momento de tenemos que hablar, a veces incluso aunque se trate de hablar de algo hermoso, el otro ya se queda en alerta pensando, tenemos que hablar. Es como que ya se le hace un nudo en el estómago y miedo, a ver qué me va a decir, cómo voy a responder, qué va a pasar. ¿Cómo sanamos eso? A lo que íbamos. Bueno, pues habrá que ver. Como decía, muy resumido, hay que ayudarle a ese ser humano a reconocer su propia valía, a reconocer que puede amarse y amar, que merece sentir todo ese amor, que puede hacer cosas maravillosas para sí mismo y para los demás. Hay muchísima gente que no tiene pareja y no quiere tenerla porque dice que no la necesita o no le apetece en ese momento. ¿Por qué? Porque está entregando su amor con tanta dedicación a otros proyectos que es como que en ese momento no le queda espacio ya para dedicarlo a otras cosas, pero no quiere decir que no pueda amar o no cambie el momento, no cambien las circunstancias y pueda tener una relación sana. Amarse a uno mismo significa también que el amor está siempre presente, tengamos o no tengamos pareja, y que si nos amamos cada uno a nosotros mismos, cuando nos encontremos con ese otro ser con el que decidamos emprender esa empresa llamada pareja, relación de pareja, vamos a gozar de una manera extraordinaria todas las experiencias que emprendamos juntos.
Entonces, a veces ayudar a sanar a alguien se vuelve tan sencillo como, esto ya un poquito fuera de la relación de pareja, imaginaos que se trata de alguien que está en una situación de mucha carencia económica, por ejemplo. Vale, llego yo y le digo, toma, ¿cuánto dinero necesitas para hacer frente a esto que estás atravesando ahora? Toma, ahí lo tienes para ti. Simplemente podía a lo mejor incluso estar en una situación de ansiedad extrema, que insisto, aprovecho la ocasión para recordar otra vez que la ansiedad es miedo, hay que llamarle a las cosas por su nombre. El estrés es miedo, el nerviosismo es miedo y la ansiedad es miedo sostenido a lo largo del tiempo. O si alguien tiene miedo de ir desde su casa al trabajo por la noche, yo le puedo acompañar y se le pasa el miedo. Le estoy ayudando en ese momento a sanar ese miedo. Lo que pasa que al día siguiente, si tiene que ir solo, probablemente vuelva a sentir ese miedo. Entonces siempre recomiendo que el que tiene la herida, por favor, se proponga participar activamente de su sanación, porque es la única manera de sentirlo en carne propia y de sentir cómo esa sanación se va dando. Esta compañera que me pedía que pusiera algún caso de sanación real o ficticio, yo afortunadamente puedo poner ejemplos de sanaciones reales, ¿sí? Esto lo he comentado muchas veces, el caso de un señor a quien le hizo una sanación cuántica, un señor que no conocía y que le conocí ese día, y me comentó lo que le había sucedido. Había sufrido, no recuerdo si un ictus o algo así similar, y le habían quedado unas secuelas que le tenían con un estado de ánimo bastante pobre. Y entonces el señor me explicó llorando que lo que más le entristecía era que ahora que estaba jubilado y podía ayudar a su esposa en las actividades de casa y podían salir juntos y disfrutar del tiempo libre, pues ni siquiera le podía ayudar yendo a comprar, porque sus brazos habían quedado tan debilitados que solo podía, por ejemplo, traer pues un kilo de harina en una bolsita en cada brazo. No tenía fuerza para cargar más cantidad de peso. Entonces entonces me decía, y lo peor de todo es que esta situación va a ir empeorando cada vez más. Y ahí le pregunté, ¿y esto cómo lo sabe usted? Y me dijo, porque me lo dijeron los médicos. Y le dije, ¿y si yo le digo que está usted en un error y los médicos están equivocados? Me dijo, ¿cómo van a estar equivocados los médicos? Yo ya sé, ellos saben muy bien que esto va a ir a peor, y yo también, porque es lo que sucede siempre. Le dije, ¿me permite usted que le demuestre que está equivocado usted y los médicos y que no tiene por qué suceder lo que usted me está contando? Dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Digo, necesito que usted confíe en mí por unos minutos. Me dice, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué es lo que me vas a hacer? Digo, nada, no le voy a hacer nada, solamente necesito que usted se siente ahí, yo no le voy a hacer nada. Simplemente siéntese, pero le pido eso, que usted confíe en mí. Y el Señor me dijo, bueno, sí. Entonces le dije que levantara los brazos hasta donde pudiera, porque me decía que tampoco tenía movimiento en los brazos. Los levantó así como así, ni siquiera hacía un ángulo recto. Pero bueno, yo tenía que pedirle para ver yo hasta dónde podía y para que él tuviera la referencia de que sí podía demostrarse a sí mismo, porque yo simplemente le iba a recordar que él podía demostrárselo también.
necesitaba esa referencia. Me tomó, no recuerdo, pero no más de 5 minutos hacerle una sanación y le dije, ya está. Y dice, ya está. Digo, sí. Digo, levante los brazos. El Señor levantó los brazos así, os lo juro. Y no se lo podía creer. El Señor no se lo podía creer. Me dijo, pero esto es imposible. Y digo, no, ya ve que no es imposible. Yo le dije a usted que se lo iba a demostrar, que los médicos estaban equivocados. ¿Sabéis lo primero que me preguntó? ¿Sabéis cuál fue su primera preocupación? Me dijo, ¿y qué le voy a decir yo a los médicos cuando ahora el día no sé cuánto que tengo que ir a revisión? Y digo, no se preocupe por eso. Los médicos verán que usted ha mejorado. No tiene que preocuparse por darles ninguna explicación. Simplemente yo quiero que usted sepa que la sanación se puede dar. Y bueno, el Señor no sabía ni qué decir. Este es un pequeñito ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se puede conseguir. Si ese Señor no lo hubiese experimentado por sí mismo, si yo no lo tuviese allí, podría, en el caso, porque a veces cuando alguien me lo pide, yo le pregunto, le hago una serie de preguntas para que también pueda tener esa referencia del antes y del después. Pero a veces cuando alguien me pide, hazme una sanación, y claro, me dice, no ha pasado nada, no me noto ninguna diferencia. Y entonces cuando se le hacen preguntas, al final dice, no, pues sí, estoy mejor. Claro, a veces la gente se piensa que con una sanación resuelve heridas que trae no ya de toda la vida, sino de otras vidas incluso. Y esto, pues tampoco podemos pretender que la gente tenga estas creencias. Aunque sí es cierto que a veces asistimos a verdaderos milagros. Como por ejemplo en una ocasión que alguien me pidió que le hiciera una sanación para una situación que tenía, y yo le dije, sí, te la haré lo antes posible. Y esto sucedió en un día en que yo tenía tropecientas mil cosas por hacer, y yo os prometo que me olvidé de hacerle la sanación. Se me olvidó totalmente. Pero yo sentí que confiaba muchísimo en el efecto de esa sanación, por las palabras que yo le dije en su momento. Y al día siguiente me escribió y me dice, Mari, ya se resolvió todo. Pues ¿sabéis qué? Que el poder de esas palabras simplemente bastaron para que se resolviera la situación. Y otra pregunta, ¿y sabéis por qué sucede esto? Porque en el fondo todos los seres sabemos que el estado natural de vivir la vida, de sentir, es ese orden perfecto al que todos tenemos derecho en cualquier vida que estemos viviendo. Y ese orden, esa conciencia, esas, ¿cómo lo diría? Esas reglas, esas capacidades naturales que están ahí desde siempre, desde el origen, tienen el poder de poner ese orden. Y las chicas que están haciendo el curso, cuando leáis el módulo de esta semana que iniciamos ayer,
entenderéis un poquito mejor de lo que hablo, porque estoy hablando de muchos tipos de energía que están ahí funcionando y fungiendo constantemente para que ese orden se dé y permanezca y esté ahí. Entonces, a veces necesitamos ayuda física, ¿sí? A veces necesitamos ayudarnos con el tipo de alimentación. Imaginaos, o también, por ejemplo, imaginaos que alguien se rompe un hueso o alguien, ¿sabéis? Entonces sí que se necesita otro tipo de ayuda y puede influir en el estado de ánimo. Yo conozco gente que estaba atravesando quizás una situación conflictiva a nivel emocional o psicológica y de repente se cae y dice, ya ahora pues solo me faltaba pasar por esto. Bueno, pues sí, todo ayuda a que el estado de ánimo esté como está. Y sí, a veces se requiere ayuda de muchos tipos, pero en cuanto a la sanación en sí misma, mirad, a mí, os lo dije a las chicas del curso el otro día, a mí por mi sensibilidad a los colores me funciona muy bien, por ejemplo, la sanación cromática. La sanación cromática hay muchas modalidades de aplicarla. Yo me la he aplicado a mí misma de las formas que me han ido surgiendo de manera natural. Cuando ya hemos iniciado ese proceso de sanación, yo he de deciros que a mí me he hecho muchas sanaciones porque realmente he atravesado situaciones bastante complicadas. A veces simplemente sentimos que después de aplicarnos una sanación estamos un poquito mejor. Ya no sentimos ese rencor o ese mismo nivel de rencor que sentíamos. Ya no sentimos el mismo nivel de miedo. Puede que sintamos en una zona determinada del cuerpo como una liberación, bien de dolor físico, bien de esa pesadez que a veces se siente o inflamación, etcétera, etcétera. Pero siempre se siente algún cambio. A todos los niveles, o específicamente y prioritariamente en alguno de ellos, puede ser el emocional, el psicológico, el físico, etcétera. Pero siempre cuando mejora el emocional y el psicológico, siempre físicamente estaremos como con más energía, con más ganas de hacer algo que no nos apetecía hacer y que sabíamos que si lo hacíamos iba a resultarnos en un beneficio para nuestra vida. A veces hay situaciones de rupturas de pareja que dejan un lastre bastante pesado, llegando al punto de que el que siente esa herida muy intensamente dice que no quiere nunca más tener una relación de pareja. Pero claro, eso lo dice porque en ese momento está muy herido. Como volviendo al punto de los animales, como el que dice que cuando se le muere un animal nunca más va a querer convivir con otro animal. ¿Por qué? Porque en ese momento el dolor le puede y bueno, está herido, simplemente. Muchas veces el que no tiene acceso a ayuda terapéutica o a alguien que le apoye emocionalmente, nuestro cuerpo nuestro cuerpo y su perfección
simplemente con tiempo y permitiéndose sentir lo que siente, sana. De hecho, las lágrimas son un mecanismo de liberación emocional. Y aunque también lo he dicho en alguna ocasión, en el paraíso no se llora, no hay necesidad de llorar, porque las lágrimas contienen muchísimos nutrientes. No sé si sabéis que las lágrimas, el agua de mar y el líquido amniótico tienen una composición muy similar. Por lo tanto, tienen muchísimos nutrientes y cuando lloramos estamos perdiendo nutrientes. Pero en esa secuencia de tiempo en el que lloramos, pues también liberamos esas emociones que nos están dañando. Entonces, el permitirnos sentir el dolor que sentimos, el permitirnos liberar de la manera que podemos en ese momento, también nos ayuda a sanar. ¿Cómo podría explicar mejor en qué consiste un proceso de sanación? A ver, a veces, mirad, verdad que en muchas ocasiones hay gente que dice, mira, tengo un problema, me voy de compras y así me olvido del problema. A veces simplemente desconectando de esa situación que nos mantiene ahí apegados al dolor, pues ya nos sentimos un poquito mejor. No es la solución irse de compras, yo lo sé y lo sabemos, que no es la solución. Al menos no es la solución definitiva, pero sí que tomar distancia del problema sí que ayuda. Y bueno, a medida que vamos dejando atrás el dolor intenso, pasamos a otro nivel de dolor menos intenso, es como si en una balanza ponemos en un lado el dolor y en otro la sanación o el gozo que tendríamos que estar disfrutando, ¿no? Entonces se va compensando la balanza. Cada vez pesa menos el dolor y cada vez va subiendo un poquito más el ánimo saludable. Claro, es que a veces se necesita mucho apoyo, a veces se necesita que alguien nos esté ahí presente para nosotros, que nos dé la mano, que nos recuerde que sí que podemos hacerlo. Y no siempre todo el mundo tiene la fortuna de tener ese alguien o de poder recordarse a mí mismo que sí se puede. Pero sí podemos porque como decía, ese orden natural de las cosas siempre acaba sobreponiéndose sobre todo lo demás, sobre lo que no guarda orden con el bien. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, el recordarnos eso también nos ayuda muchísimo. Y sí, a veces conozco mujeres que, por ejemplo, se han sentido muy humilladas y por ejemplo, humillaciones relacionadas muy especialmente con el ámbito sexual, por ejemplo, y necesitan sanar esa zona de su cuerpo. Y bueno, pues hay que encontrar la manera, de limpiar todas esas memorias y de resolver. Tamara, ¿por qué me dices wow? ¿A qué te ha llegado de forma especial? Cuéntanos.
Hay un factor importantísimo que interviene en la sanación. Mirad, se trata de la comprensión profunda, del por qué en ese momento dado hemos sentido que nos hirieron tanto, con esa intensidad. Y cuando comprendemos esto, también la sanación da un paso de gigante, pero de gigante, os lo puedo asegurar. Mirad, creo que lo tengo escrito en alguna publicación. Eso, gracias corazón. Sí, el orden natural siempre se sobrepone, sí. Es que el bien siempre tiene que prevalecer. Entonces, cuando nos sentimos muy heridos, lo que realmente estamos sintiendo es la ausencia de bien. Y es porque esa sensibilidad que tenemos está reaccionando de una forma muy intensa al daño que estamos recibiendo, ¿sí? Y tenemos que saber esto, tenemos que tomar mucha conciencia de esta verdad. Bueno, pues como decía, hay un caso que creo que escribí hace tiempo, así como de forma anónima, y se trata de un caso de una chica que, bueno, en una ocasión, bueno, ella decidió iniciar un proceso terapéutico y en el transcurso, ya bastante al inicio, recordó que cuando era niña la habían violado. Y bueno, de repente es como que afloró todo el trauma que ella misma había bloqueado, bueno, su psiquismo había bloqueado para que no la dañara. De hecho, yo lo sospeché desde el primer momento, pero por eso hablo siempre de la importancia de tomar parte activa en la sanación y de experimentarlo en uno mismo. No pedirle a otro constantemente que nos haga sanaciones, ¿sí? Cuando esa chica trajo al presente ese trauma de la niñez, que precisamente se había dado con alguien de la familia, bueno, pues en el momento ese inicial de revivirlo y de reconocerlo y de volver a sentirlo, lloró. Sintió esa necesidad, o sea, su mismo organismo reaccionó llorando para liberarlo de manera natural. Cuando nos pusimos a trabajar en esa experiencia, además se trataba de una chica con mucha disponibilidad para rascar profundamente, como tengo costumbre de decir. A veces hay que rascar muy profundo, hay que escarbar muy profundo en el pasado. Ella tenía muy buena disponibilidad y mucha voluntad de hacerlo. Cuando ella pudo, desde ese estado de serenidad, de conciencia, comprender el por qué aquel hombre había hecho lo que había hecho, ella sintió mucha compasión por él y pudo perdonar esa experiencia, perdonarse a ella, porque claro, ella en aquel momento tenía muy pocos añitos y tampoco tenía, como lo diré, no tenía la destreza que había que tener para protegerse de aquel acto, ¿no? De aquella agresión a su cuerpo. Pero cuando ella pudo comprender el por qué aquel hombre hacía lo que hacía, pensó, wow, pobre hombre, ¿no? Pobre hombre, porque él tuvo que vivir todo lo que vivió. Ese hombre tenía muchas carencias,
muchos traumas, y bueno, pues hizo lo que hizo, empujado a su falta de conciencia en aquel momento. Y eso, simplemente ella me dijo en aquel día, cuando salió de la consulta, me dijo: ya sané porque entendí. Entonces, a veces cuando sentimos que nos han dañado mucho, y hasta incluso porque, claro, podemos tirarnos años pensando que alguien nos está haciendo daño a propósito, y realmente ese propósito, lo que esconde detrás es pues esto, una carencia de conciencia muy muy elevada, mucha ignorancia, mucha desconexión del ser, mucha desconexión de ese saber del ser. Y bueno, yo os puedo contar, si os sirve de algo, que he llorado mucho cuando entendí las carencias que arrastraban seres que yo consideraba que me habían dañado muchísimo. No sé si os sirve de algo, pero os lo cuento por si sirve. Y bueno, una sanación, un proceso de sanación, se trata de esto, de ir poquito a poco limpiando esas memorias de dolor, transformándolas. Y os digo más, cuando nosotros iniciamos ese proceso de sanación, sana el otro también. Hay un caso también que he contado en varias ocasiones, de alguien que un día acudió a mí para sanar unas heridas muy profundas que tenía, y me preguntó, me hizo preguntas de en qué consistía la sanación, qué iba a pasar, y yo le expliqué, y entonces le dije: y que sepas que el que tú consideras que te hizo tanto daño también va a sanar en una parte. Digo, hay una parte que tendrá que trabajar, pero si te encuentras con ese ser, tú te darás cuenta de que hubo un cambio en él. Y sabéis que me dijo: no quiero que él sane. No quiero que él sane porque me hizo mucho daño y quiero que lo pague. Y bueno, estas palabras las decimos cuando estamos muy heridos. No quiero que él sane. Y yo le dije: pues yo entiendo lo que tú me estás diciendo ahora mismo y el por qué, pero sí va a sanar en una parte. Porque cuando nosotros iniciamos un proceso de sanación, esa sanación abarca mucho más allá de lo que nos corresponde a nosotros en nuestra percepción sensorial y sensitiva, y lo que vamos a notar nosotros físicamente. Sí, va más allá de uno, sí, siempre. De hecho, mira, Tamara, te cuento algo, y es que cuando hacemos sanaciones a distancia, imaginaos hasta dónde llega la sanación. Si yo he llegado a hacer sanaciones a seres que ni conozco. Recuerdo una ocasión que una chica me pidió que hiciese una sanación para una amiga que vivía en Rusia, pero es que yo ni tenía foto de la chica, ni tenía nada de nada, simplemente me comentó la situación que tenía y yo hice esa sanación.
imaginaos. Entonces, bueno, se trata de que en el momento en que hacemos la sanación estamos conectados a ese poder a ese poder, a esa conciencia que va siempre de la mano con el orden natural de las cosas y que está siempre, siempre, siempre conectada al mayor bien. Y puede en un momento dado obrar mayores o menores efectos, pero siempre, siempre, siempre está obrando. Y en algunas ocasiones, a veces, el que pide la sanación o el que la recibe puede no sentir esa diferencia de estado. Pero porque a veces el camino suyo de la sanación es un camino que tiene que iniciar él activamente. Y entonces a lo mejor físicamente no lo nota, pero ese orden que está obrando ahí y que aunque no lo vea, le está afectando y está donde él esté, ¿sí? Va a llevarle a conocer a alguien que le va a ayudar en algún aspecto de su vida, va a llevarle a iniciar un proyecto o a ir simplemente por un camino por el que no iba habitualmente. Por eso es que hay una frase que dice, a ver, Tamara, ayúdame, que tú con las frases me ayudas siempre. La frase famosa dice, los caminos de Dios son... no sé cómo acaba, no recuerdo. Pero verdad que tú me pedías un día cómo referirnos a ese poder sin llamarlo Dios. ¿Recuerdas, no? Que lo hablamos. Bueno, pues los caminos de la conciencia, los caminos del poder del bien, abarca, son y están siempre ahí. Y son en sí mismos, tienen el inescrutables. Gracias, Pili, cariño. Gracias. ¿Veis lo bonito de hacer algo en conjunto? Que cuando el uno no está el otro y siempre podemos sumar. Gracias. Pues esto, esos caminos del bien y del más elevado poder del bien siempre son en perfección. Y ¿qué camino utilizas para ayudar a sanar las heridas de la infancia, por ejemplo? Ahora te cuento. Y bueno, pues sabiendo esto que siempre son y están ahí y que los tenemos disponibles, pues venga, vamos a darles la mano. ¿Sí? Vamos a utilizarlos. Las heridas de la infancia. Es lo que decía al inicio, Noemí, cariño. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo muy grande. Es lo que decía al inicio, que depende mucho de cada caso. Pero por algún motivo especial y hermoso, ahora que te acabo de leer, me ha venido a la memoria el ejemplo de un chico que conozco que tuvo muchos problemas psicológicos, lo que comúnmente llaman la mayoría enfermedades mentales, que siempre digo que la mente no enferma, la psique con mayor o menor gravedad, pero la mente no enferma. Bueno, este chico hace años pasó por una situación
muy, muy fuerte, muy complicada, muy dolorosa para toda la familia. Y entonces yo un día quise ayudarle con una sanación y en esa, bueno, creo que tú sí me lo has escuchado decir en alguna ocasión. Cuando yo hago sanaciones siempre recibo algún mensaje orientativo para el consultante. Y el mensaje que yo recibí en esa ocasión, porque, a ver, más que nada porque un familiar me preguntó cómo se le podía ayudar. Bueno, el mensaje era el siguiente: él en estos momentos no está en condiciones de participar activamente de su sanación. El ser de la familia que tendría que hacerlo activamente es su madre. Y también se me dijo el porqué, o sea, también recibí la información del porqué. Y se trataba de que, bueno, cuando su madre estaba embarazada de este chico, bueno, sucedieron una serie de cosas, de eventos ahí que el chico percibió como muy dolorosos, muy traumáticos. Y luego, después que nació el chico, pues el trato que recibió no se correspondía para nada con el que él necesitaba. Más bien con todo lo contrario. Pero ¿qué pasaba? Que la madre no estaba dispuesta para nada a iniciar ese proceso de sanación. Para nada. Se trata de una mujer que no cree para nada en nada de todo esto. Es más, se burla de todos estos temas. Bueno, se me están viniendo una serie de información a la memoria que no la quiero dar en público. Cuando este ser humano de la familia me preguntó que qué había pasado, yo le comenté todo esto y claro, lo entendió. Yo hice algunas sanaciones más para esta familia. Lo que pasa que sabéis que cuando, si yo pongo todo de mi parte para ayudarles, pero ellos están sometidos a una serie de programas y a una serie de creencias que, en lugar de apoyar a esa sanación, lo que están es contrarrestándola, se hace muy difícil. A cualquiera se le haría muy difícil estar luchando contra una fuerza bastante grande que no colabora. Por lo tanto, bueno, a quien sí le sirvió, bueno, veréis, a ver, la sanación, porque claro, ahora en este momento podéis pensar, entonces las sanaciones que hiciste no sirvieron de nada. Sí que sirvieron. Sí que sirvieron para que algunos aspectos que estaban perjudicando a esta familia se resolvieran. De hecho, algunos se disolvieron del todo, ¿vale? Y sirvieron a este ser humano que me hizo la pregunta en este momento para que modificara algunas cosas de su propia conducta y en su propia familia. Sirvieron muchísimo a los animales de la familia y me sirvieron a mí también. Lo que pasa que en algunas ocasiones pues tenemos que entender que esos otros seres tienen que vivir su propia experiencia
Y a veces nos encontramos, Noemí, tú lo sabes, ¿no? Que tú que también te dedicas a hacer sanaciones, tú sabes que a veces hay gente que no quiere sanar o no está dispuesta a renunciar a lo que le está enfermando. Eso lo sabemos. Sí, cariño, sí. Sí, a veces esos cambios, sí, hay gente que cuando se produce un cambio que no tiene no reúne esas condiciones como tan palpables, pues dice que no se produjo ningún cambio, y realmente sí se produjo. Pero bueno, es que estamos hablando de un tema tan amplio. Y entonces, bueno, aquí voy al punto de lo importante que se hace para todos el tener algún recurso propio para saber cómo sanarse, porque entonces no tenemos que estar dependiendo de que los demás nos hagan sanaciones constantemente, porque, a ver, imaginaos, o sea, ¿qué pasa si tenemos que estar haciendo sanaciones para todas las situaciones que conocemos que se están dando, que están... O sea, nos están dañando mucho porque se han tergiversado o sea, se han ocultado las verdades, se ha dado mucha difusión a las mentiras, se ha potenciado mucho las mentiras, se ha inculcado muchas creencias que nos dañan, de escasez, de carencia, de miedos de todo tipo. Entonces, claro, un solo ser no podemos abarcar para sanar tantas cosas como se necesita sanar. Y yo insisto siempre, por favor, aprended a poner en uso algún método de sanación. Os vais a sentir muy satisfechos de hacerlo. Luego hay niños que, por ejemplo, pues como decía antes, ¿no? Que han sentido mucha soledad, se han sentido muy desprotegidos, mucho miedo, bueno, lo que sea que hayan sentido. Y bueno, pues hay que ayudarles de la manera que cuando tenemos a veces varios recursos terapéuticos, vamos probando, vamos aplicando. Y bueno, hasta dar con el que vaya mejor, con el que se adapte mejor. A veces combinamos uno con otro, a veces acabamos creando nuestros propios métodos, ¿verdad que sí, Noemí? Y bueno, hay muchos niños ahora mismo que no saben qué quieren hacer en la vida, incluso están convencidos de que no sirve para nada estar en esta vida. Y bueno, nos parece algo muy triste que alguien que tiene toda la vida por delante sienta esto. A mí me parece algo muy triste. Y bueno, hay que ayudarles a recordar el propósito de vida que trajeron cuando encarnaron, porque seguramente la mayoría de esos niños en algún momento, mirad, muchos incluso cuando estaban muy pequeñitos se sentían felices y ahora ya no. Entonces, ¿qué había en esos momentos de sus vidas que ahora no hay? O ellos creen que no hay, porque no lo están percibiendo. En aquel momento sí que lo percibían, ahora no. ¿Qué pasó para que se haya roto esa percepción? Pues hay que recuperarles, hay que ayudarles a que recuperen esa percepción de lo que había, porque si lo había entonces, también lo hay ahora. Lo que pasa que quizás no está activo ahí en su campo cercano de percepción, y como no está activo, ellos no lo sienten. Pero está, en algún lugar está. Porque si en algún momento existió, sigue existiendo. Y como decía antes,
el amor y el bien siempre, 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 recordadlo, siempre, por favor, siempre están, siempre. Aunque en un momento dado estemos percibiendo con mayor intensidad el daño o el mal o lo que sea. Pero todo eso no pertenece al ser. Porque el ser siempre es en todas las variedades que podamos imaginar de bien. El ser es en verdad, es en bien, es en paz, es en armonía, es en amor, es en infinita bondad, es en belleza, es en lo que se os ocurra. Todo eso pertenece al ser. Lo demás son como esos enemigos de las series o de los videojuegos que nos ponen ahí para ponernos a prueba, poner a prueba al jugador, a ver con cuánta destreza maneja el juego y supera los niveles de dificultad del juego. Y seguramente, porque esto lo sabemos, que cuanto mayor daño perciba un niño o cuanto un niño o un mayor, más alta sensibilidad seguramente tiene, más hermosos proyectos traía para realizar a este mundo. Por eso por eso percibe el mal con tanta intensidad, porque está chocando muy fuertemente con ese bien que él tiene en su ser. Y bueno, hay que ayudarle. Tenemos que, todos los que queremos el bien para el mundo, yo creo que no es que tengamos, es que sabemos que tenemos el poder de responsabilizarnos a tomar esas acciones que se necesitan. Hay niños que han sufrido muchísimo y pueden pasar toda su vida con ese dolor sin resolver. Hay otros que llega un momento que cuando se sienten ya como muy desesperados, se hacen la bendita pregunta de ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿O por qué me está pasando a mí todo esto? Y esa pregunta, a veces hecha con esa fuerza, nos sirve de trampolín o nos sirve de puente para decir, tengo que averiguar qué está pasando aquí. O ya sé, no sé por dónde tengo que continuar, pero sé por dónde no tengo que ir. O no sé por dónde tengo que ir, pero sé por dónde no tengo que continuar. Quizás esté más correcto esta segunda expresión. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, ningún ser con alma desea sufrir. Y si hace daño es porque en ese momento no conoce otra forma de hacerlo mejor. Y esto se puede aplicar para nuestros padres, para todos aquellos con los que nos crucemos en la vida y para nosotros mismos. Cuando hemos hecho daño, estábamos obrando o estábamos accionando
desde la ignorancia, desde la carencia. No supimos hacerlo mejor en ese momento o no pudimos. Por motivos varios, por los que sean, pero no pudimos, no supimos. Entonces, a medida que vayamos sabiendo más, la vida nos dará oportunidad para ponerlo en práctica. Ese es mi sentir, esa es parte de mi experiencia y además voy a acabar diciendo algo que también puede resultar importante para el que lo oiga. A veces sanar, nos dicen, a veces sanar es cuestión de fe. Pero, ¿qué es en realidad la fe? Lo llamamos fe, pero en realidad es ese saber del que hablaba hace un momentito, que está en el ser, que todos tenemos. Y está ahí latiendo, a veces en silencio, a veces mediante señales varias, pero la fe es eso, es el saber que tenemos de que el poder del bien se tiene que imponer siempre. De hecho, siempre está por encima del mal. Eso es la fe. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Si tenéis alguna preguntita o duda, por favor, no os quedéis con ella. Gracias, Mar. Gracias, Tamara. Gracias, Pili. Gracias, Noemí. Os envío un abrazo de amor. Gracias, Mar. Un placer que estéis ahí y un placer estar aquí para vosotros. Recordad que el amor tiene carácter eterno. Gracias, chicas.